abre la sesión. El acta de la sesión 209 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 210 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El secretario leerá la cuenta. Se ha recibido un oficio enviado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde un requerimiento efectuado por esta comisión, remitiendo información acerca del estado de avance del proceso de implementación del Plan Cuadrante en las comunas de más de 25.000 habitantes. Eso es todo, presidente. ¿Podría poner el juicio de los diputados? ¿Cómo no? Particularmente a los diputados. Yo quisiera, antes de entrar a la orden del día, que tiene por objeto seguir la discusión del nuevo Código Procesal Civil, aprovechar la presencia del ministro y hacer una pregunta. Nos hemos enterado por los medios de comunicación que el gobierno anuncia una reforma al Código Procesal Penal. Digo acá que está en su derecho y puede ser una buena oportunidad para discutir algunos puntos que, a juicio de algunos, a juicio de otros serán otros, pero yo quisiera pedir a título personal que si pudiera haber un esfuerzo prelegislativo como lo han sido en otras reformas del Código Procesal Penal, hay que decir la que estamos discutiendo ahora, creo que es un código tan básico en la cotidianidad, en la vida de los chilenas y chilenos, que pudiéramos tener la oportunidad de que hubiera una buena discusión previa. Creo que sería importante y no legislar sobre caliente. Es una situación que sin duda ha producido discusión, pero que sería bueno echarle una vuelta con la mayor rapidez posible, pero una vuelta más profunda, bien rigurosa, lo más rigurosa posible. Renuncio a la presidencia. Pero quédese ahí todavía, presidente, para que yo lo responda a usted. Voy a ofrecer la palabra porque parece que son el mismo tema. El diputado Araya. Presidente, junto, respaldando lo que usted dice, yo también le quería pedir por su intermedio al Ejecutivo que se considerara que hay una serie de proyectos que modifican el Código Procesal Penal que hemos presentado varios diputados que hoy día no han podido ser vistos en atención a la urgencia de otros tipos de proyectos de ley. Así que yo también le pediría a la Secretaría que le pueda remitir al Gobierno cosas que se puedan tener a la vista estos tipos de proyectos. Concretamente, nosotros, lo personal, hemos presentado varios proyectos que refuerzan el rol del querellante y de la víctima en el proceso penal, que mi impresión es que a la vuelta de 10 años ya hay que darle una mirada distinta. Así que ojalá pueda ser incluido también en esta reforma, la reforma que fue anunciada en días pasados. Gracias, presidente. Presidente, gracias. Primero le agradezco la presencia. Oiga, no, lo que pasa es que en relación a la reforma procesal penal, para todos fue una sorpresa, una grata sorpresa, porque yo creo que efectivamente hay que hacer una revisión, y esto viene de la mano con lo que habíamos conversado con el diputado Burgos y otros parlamentarios cuando vimos el proyecto de ley del Ministerio Público, que también el diputado Burgos planteó la necesidad de revisar a 10 años de la puesta en marcha de la reforma, revisar las instituciones de la reforma con relación al tema del Ministerio Público. Y engancho con lo que dice el diputado Araya, hay un sinnúmero de proyectos de ley que hemos presentado en esta materia, que se relación de partida con el Ministerio Público. Uno de ellos que habla de responsabilidades distintas de los fiscales y que fue autor Juan Busto, junto a otros parlamentarios, en el periodo legislativo anterior. A mí me tocó en lo personal y con varios parlamentarios más presentar una serie de proyectos que dicen relación con el Ministerio Público y además otros que dicen relación con reformas al proceso penal. Yo creo, presidente y ministro, por su intermedio, que es bueno el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo en querer revisar esta institución. Es bueno el esfuerzo que se está haciendo en pretender hacer reformas, pero también yo creo que sería muy bueno que se recogieran las innumerables iniciativas que existen de los parlamentarios, y no solamente que se recogieran, sino que además se les diera patrocinio. Yo veo bastante más factible recoger iniciativas de los diputados, que han sido buenas iniciativas, que se han trabajado no solamente por los parlamentarios, sino que por asesores, y además por gente entendida en los temas, o incluso por fiscales que han ayudado, o defensores que han ayudado, porque tienen el conocimiento del día a día, y por lo tanto sería muy bueno que los proyectos que dicen relación con estos temas de iniciativa parlamentaria formen parte del paquete de reformas o de medidas que el Ejecutivo va a proponer. Que no solamente nos circunscribamos a un mensaje presidencial, sino que también le demos
aire y respaldo a las iniciativas parlamentarias que yo creo que son relevantes. De lo contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con un proyecto del Ejecutivo y en la misma tabla del proyecto del Ejecutivo vamos a tener que poner en tabla los proyectos nuestros. Y por lo tanto, yo creo que es mejor coordinarnos desde antes. Eso. Gracias, presidente. Yo quería hacer una intervención en el marco de la cuenta sobre otros dos puntos, pero antes referirme a este. A mí me preocupa, por el contrario, a diferencia de lo que plantea el diputado Monkever, que la génesis de este debate pareciera ser, aunque el gobierno lo ha desmentido, pero no hay proyecto sobre la mesa, y entiendo que el ministro señaló que no había un proyecto listo. Un caso puntual, que fue el que ocurrió con el barrista de Colo-Colo. Me da la impresión que en estas materias durante demasiado tiempo, Moro y Cristiano han tenido iniciativas sobre la base de la temperatura ambiente, porque el tema de la seguridad pública es un tema muy sensible y cuesta comprender a veces algunos elementos del proceso penal anterior y mucho más de ahora que es nuevo, por más que tenga ya una década de existencia. Entonces, yo primero creo que hay que tener prudencia, es un sistema que a mi juicio funciona bien, está operando bien, pero que sí requiere quizás una mirada pero más serena y no a la luz de un hecho puntual. Compartir de lo que ha dicho tanto el diputado Brus como el diputado Araya y el diputado Monkever, que hay varias iniciativas, varias mociones legislativas radicadas en esta comisión que a mi juicio van en esa dirección. Una que también está planteada acá, pero entiendo ya bastante más avanzada en el Senado y que creo que si vamos a discutir el conjunto de procedimiento de la reforma procesal penal o el sistema procesal penal y sus instituciones, no podemos dejar de lado un debate no resuelto que es sobre el estatuto constitucional de la Defensoría Penal Pública como contraparte hoy día del Ministerio Público. Creo que ahí también hay un tema que está planteado y sobre el cual yo no sé si el Ejecutivo se ha pronunciado, pero entiendo que el Senado sí ha habido, a propósito de una iniciativa de la senadora Alvear, algún grado de avance. Creo que son cuestiones que tienen que estar puestas sobre la mesa. Creo que algunos de los proyectos que menciona el diputado Monkever somos coautores, así que yo creo que sobre este tema, insisto, también el Gobierno tiene todo el derecho y la facultad de introducir el debate que estime en las discusiones legislativas y en la discusión de esta Cámara. Pero una reforma que fue trabajada de esa manera tan transversal y que tiene el impacto que ha tenido en la vía chilena, en la vía nacional, debiese ser abocada y analizada con mucha serenidad y con mucha ponderación, insisto, no sobrecaliente a partir de hechos puntuales. Una segunda consideración, presidente, si me permite, no sé quién está presente, que es aprovechando que está el ministro de Justicia acá. Recibí yo, y yo entiendo que todos los parlamentarios de esta comisión, la semana pasada, copia de un oficio que con fecha 20 de septiembre fue ingresado al Palacio de la Moneda dirigido al presidente de la República por el Consejo Consultivo Nacional de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, dando cuenta de su malestar por la excesiva demora, como por la escasa deferencia mostrada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, para atender la tramitación de la petición de incentivo al retiro para los funcionarios del Poder Judicial. Y dan cuenta de 14 oficios diversos desde el 2010 a la fecha, que o no han sido atendidos o no han tenido derechamente ninguna respuesta. Yo aprovecho que está el ministro para hacerle presente que creo que también esta es una dimensión que hay que tener presente, sobre todo si estamos, y aquí están los asesores del Ejecutivo, discutiendo un nuevo procedimiento civil, discutiendo reforma al proceso penal o nuevos análisis de la reforma al proceso penal, etcétera, y por tanto, presidente, yo hago entrega de este oficio para efectos que quede constancia y ojalá se pueda tener presente. Y un último punto, presidente, una preocupación. Podría ser un hecho anecdótico, pero porque no conozco bien el procedimiento, pero el sábado fui designado por el Servicio Electoral, el domingo, perdón, como vocal de mesa. Bueno, no puedo, porque... No, yo encantado, pero ¿ah? No, encantado, incluso me encantaría, pero la ley establece una expresa inhabilidad de aquellos que ostentan cargo de representación popular. Yo no sé cómo se hizo el mecanismo para confeccionarla, no me extrañaría, no, cómo sería la lista, pero eso más un hecho que he escuchado en varias comunas, particularmente comunas grandes. Y ayer un tuit de una de las candidatas alcaldesa de alguna de las comunas de Santiago sobre un número creciente de ciudadanos que no está apareciendo en los padrones electorales. Me preocupa porque esta es la primera vez que hacemos
la implementación del voto voluntario en una elección concreta, y quizás sería bueno, presidente, que pudiésemos invitar al servicio electoral para que nos dé cuenta si hay un número de reclamación muy elevado, para conocer un poco el procedimiento. Sé que estamos a 2 semanas de elección, pero no sería malo quizás tener una mirada. Por lo menos en el Comando de Providencia señalaba ayer de una de las candidatas que un número importante de ciudadanos habían manifestado que no aparecían en los padrones electorales. Entonces, me parece preocupante. Una de las fuerzas y vitalidades de nuestra democracia es la transparencia del proceso electoral y la solvencia del sistema electoral. Y aquí estamos ensayando una regla del juego completamente nueva, y esto puede ser motivo de preocupación, no de alarma, pero sí al menos de preocupación. Gracias, presidente. Sobre el primer punto, ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, aunque no venía preparado, primero quiero señalar que el tema que planteó el presidente de la República es un tema que él personalmente lo planteó en una reunión, almuerzo, en la semana anterior a los acontecimientos de los delitos entre los barristas, al señor presidente de la Suprema y a los miembros de la sala. Y yo concuerdo con ustedes de que mientras la reforma tenga mayores niveles de consenso y sea más quirúrgica, más prontamente podremos dar una respuesta dentro de los principios del Código a algunos problemas que se puedan manifestar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos concluido? Primero, el levantamiento de todos los proyectos de ley presentados del año 2008 a la fecha, donde efectivamente concurren varios proyectos de ley de ustedes que dan paulo, digamos, de considerarlos a la luz de la detección de problemas. También hemos considerado las cuentas públicas del Defensor Nacional, del Fiscal Nacional y del Presidente de la Corte Suprema. Igualmente tenemos a la vista algunos artículos académicos presentados o libros sobre la materia. Por ejemplo, un libro que se lanzó el año 2011, 2010, sobre la reforma procesal penal, los 10 años, donde participó la actual senadora Soledad Alvear. Hay fallo del Tribunal Constitucional, algunos votos especialmente de minoría del exministro señor Colombo. Si uno lee los proyectos de ley, son muy variados, pero yo además quiero recordar que el Código Procesal Penal ha sido objeto de creo que 16 reformas. La primera de ellas fue antes que se pusiera en vigor en Santiago, una muy grande que fue la Ley Corta en el año 2008, y por tanto yo creo que existe cierta preocupación, y creo la preocupación la podemos compartir todos, de que probablemente hoy día tengamos que revisar tres temas distintos de materia. Un tema es las coordinaciones entre los diversos actores del sistema procesal penal, que podrán ser resueltas mediante políticas públicas o mediante normas reglamentarias. Es un tipo de materia. Un segundo tipo de materia son las normas y los procedimientos de capacitación y formación de quienes trabajan en el sistema procesal penal. Probablemente ahí también tenemos un segundo tipo de materia. Y finalmente, adecuaciones legislativas que se hagan cargo de las sugerencias parlamentarias y otras que provengan de las policías y del Fiscal Nacional, del Defensor Penal Público y de otros actores que las han planteado en estos artículos o expresiones previas. Creo que esa es lo que nos anima. Todavía no está definido por parte del gobierno cuándo se concreta esto en un proyecto de ley, pero yo concuerdo en que también es muy relevante escuchar a otros actores que todavía no se ha formalizado en ello la relación, y especialmente quienes participaban activamente en la elaboración del código original. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Breve reflexión, lo comentábamos con el ministro antes de ingresar a la sala. Plantear una modificación, una reforma a la reforma,
con esas palabras me parece aventurado. Yo creo que efectivamente ya han transcurrido 10 años desde la implementación de la reforma procesal penal y creo que sería bueno, antes de iniciar la discusión de un proyecto que no conocemos, que pudiésemos tener probablemente, y por eso sugiero, presidente, la posibilidad de invitar a los miembros de la Comisión de Evaluación de la Reforma Procesal Penal. Porque probablemente esa comisión, que tiene una mirada multidisciplinaria, interinstitucional incluso, podría darnos luces respecto de cómo esta comisión, que está encargada justamente de llevar adelante el seguimiento de la reforma, puede darnos su impresión al respecto. En segundo lugar, coincido con el diputado Marcelo Díaz. Mi percepción es que tenemos que también hacer una evaluación respecto del carácter sistémico de la reforma, porque hoy lo que se observa más bien es que tenemos una fiscalía con unos objetivos, la policía siendo evaluada con otros incentivos. O sea, la policía hoy día es evaluada por la autoridad a través del sistema de detenciones, es decir, es mejor o peor la policía en la medida que detiene más cantidad de personas. La fiscalía es evaluada de forma distinta por la cantidad de condenas. En consecuencia, probablemente hay muchos procesos que no los lleva a juicio oral para evitar la pérdida y por tanto con ello la pérdida de incentivos. Y por otro lado, la defensoría, que más que la defensa de los derechos de los imputados muchas veces busca más bien las absoluciones. En consecuencia, el análisis sistémico de esto quizás debiera permitirnos dar una reflexión profunda a 10 años de la reforma. Yo creo que felicitar al presidente de la comisión que organizó el seminario previo a la discusión de la reforma procesal civil. Debiéramos nosotros quizás hacer un encuentro académico para ver los impactos de las anteriores modificaciones. Por de pronto, la agenda contra la antidelincuencia, que generó un endurecimiento desde el punto de vista de las condiciones de otorgamiento de libertad, generó un impacto en la población penal relevante. Y eso se ha traducido obviamente en crisis de hacinamiento carcelario. Y por eso, había consideración de la experiencia que hemos tenido a este respecto, es que yo sugiero que hagamos una reflexión académica previa a la discusión de este proyecto. Gracias, presidente. Yo voy a dejarle al presidente lugar que me parece interesante, sobre todo que ella eliminar de invitar a la comisión de expertos, aún antes que ingresen el proyecto, para saber qué evaluación tienen ellos. Ser muy pertinente. Voy a hacer mi último acto de presidencia y voy a suspender la sesión hasta las hasta las 4 o 5 para que los diputados puedan dar quórum a una sesión sobre el diario ilustrado y nos volvemos a encontrar a las 4 o 5 acá para iniciar la discusión sobre el Código Procesal Civil. ¿Qué parece? ¿Vamos a ver el diario araucano? Se suspende entonces hasta las 4 y 5. ¿Qué artículo estábamos, don Eugenio? 62, presidente. Artículo 62. Página 25 del texto. Página 25 del comparado jóvenes del texto de la- y no tan jóvenes. Es que hoy día vimos proyectos de adulto mayor en la sala, entonces... Por eso me refiero a jóvenes. De la audiencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué página? 25. Artículo 62, página 62. 25 del texto. la página. Bien, disposiciones generales de los actos procesales del título 9, capítulo 1, la actividad procesal. Entonces son tres artículos, como decía el diputado Burgo, están leídos ya, ¿no? Bueno, intentemos leerlos de nuevo. Como te digo, presidente. ¿Partimos? ¿Estamos bien de cuerdas vocales? Ya, dele nomás. Ya. Artículo 62. Requisitos de los actos procesales. Los actos jurídicos procesales deberán cumplir con los requisitos que en cada caso se establezcan en este código y además ser lícitos, pertinentes y útiles. Deberán asimismo ser realizados por personas legitimadas.
Ya, Rafael. Artículo 63. Forma de los actos procesales. Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente señalada por la ley, el tribunal determinará el modo de su realización conforme a los principios generales de este código. Artículo 64. Idioma. En todos los actos procesales se utilizará el idioma castellano. Cuando deba ser oído quien no lo conozca, el tribunal nombrará un intérprete. El intérprete estará sujeto a las normas de los peritos y serán de cargo del interesado los gastos que genere su intervención, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. Ahí está el capítulo. ¿Vamos a votar? ¿Estamos de acuerdo? Señor Meri, ¿qué lo aqueja? Solo para la historia de la ley, señor presidente, gracias por su intermedio. En el artículo 63, cuando se habla de la forma de los actos procesales, que se deje esto a facultad del juez de la causa al tribunal, parece que podría ser una circunstancia eventualmente riesgosa, porque los estilos de tramitación locales pueden hacer a veces que prevalezca alguna ritualidad local por sobre la norma. Pero me parece que la frase final, conforme a los principios generales de este código, permite resolver, y así me gustaría que quedara constancia para que se respete el futuro, esto, que la facultad del juez para determinar la forma de los actos tiene que hacerse y ejercerse conforme a los principios que establece el código, particularmente el orden consecutivo legal, la buena fe y la inmediación y la celeridad. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Ministro. En el artículo 64, quizás deberíamos precisar que cuando deba ser oído un extranjero quien no lo conozca, el tribunal nombrará un intérprete. Porque si no, damos paulo que pueda transformarse esto en una cortapisa. Cuando deba ser oído un extranjero quien no lo conozca, porque se presume que quienes son nacionales conocen el idioma nacional. Adelante. Por su intermedio, presidente, respecto también del artículo 64 referido al idioma, la hipótesis del artículo supone quien no conozca el idioma castellano, y quedan dos grupos de personas que podrían considerarse eventualmente también, que son las personas indígenas y las personas que no pueden hablar, no que no conozcan el idioma, sino que no puedan hablar. Ambos hipótesis se consideran en el proyecto a propósito de la prueba testimonial. En el primer caso, en el caso de las personas que se reconocen como miembros de pueblos indígenas u originarios de Chile, el proyecto en el artículo 321 señala que si el testigo de esa calidad desea declarar en idioma indígena por estar acogido a la ley respectiva, será examinado por un intérprete. Por su parte, la ley indígena señala que el juez encargado de una causa indígena, a solicitud de parte o en actuaciones o diligencias en que se requiera la presencia personal de un indígena, deberá aceptar el uso de la lengua materna, debiendo hacerse asesorar el juez por un traductor idóneo. Y respecto de las personas que no pueden hablar, que tienen dificultades en el habla, también el proyecto respecto a la prueba testimonial se refiere a las personas sordas, mudas y sordomudas que no pueden darse a entender por escrito, estableciendo disposiciones y formas especiales para declarar a estos testigos. Lo mismo en el Código Procesal Penal, cuando se refiere a este tema, en las normas generales del juicio oral se refiere a quienes no puedan hablar o no conozcan el idioma, pero también a quienes no pueden hablar. Y estos deben intervenir por escrito. Entonces, como una posibilidad, se plantea en los documentos que se enviaron que estos dos grupos de personas puedan traerse de estas disposiciones especiales referidas a la prueba testimonial a las disposiciones generales de los actos procesales que se están viendo. O bien que se puedan recoger, si puedan ir recogiendo en cada una de las instituciones que el código va regulando más adelante. ¿Pero qué es lo que propone usted? Una de esas dos opciones, presidente, o sea, o traer a la norma general de la que regula los actos procesales, estas normas especiales para estos dos grupos de personas. ¿No será más simple una revisión? Que se
va a aplicar. Lo que pasa es que está regulado, pero a propósito específicamente del testigo, no de las partes ni de los terceros o de otros intervinientes. Entonces, si se deseara traer aquella regulación a las normas generales de los actos procesales aplicables a cualquier interviniente, tal vez sería conveniente traerlos acá. Eso está regulado en el artículo 21. Respecto de las personas indígenas en el 321 y respecto de las personas sordas, mudas y sordomudas en el 319, en la prueba testimonial. Diputado, había otro diputado antes, diputado Rincón, diputado Burgo. Diputado Burgo. Presidente, pero lo que se refiere a este artículo es al idioma. Sí. Este artículo dice que lo más lógico que hay, que los actos procesados se deben al idioma castellano. Ese es el objetivo. Las normas sobre deposición de testigos tienen que estar donde tienen que estar, ¿no? Pueden estar en esa parte. Y si hay más adelante alguna otra parte donde se ocurre que aquí sería bueno también salvar la situación de los sordomudos, la salvaremos en parte, pero poner en esta parte del código esas normas a mi juicio no corresponde. Y sí corresponde señalar que el idioma que se ocupa es castellano, en ese sentido está bien. Y si alguien no domina, no sé si la palabra no conozca, obviamente que hay que tomar medidas respecto de que no estamos hablando de la situación de los sordomudos. ¿Ah? Entonces me parece que la norma tal como está bien. ¿Cuál es el idioma oficial de Chile? ¿No hay ninguna norma que lo diga? Y respecto de la ley indígena señala que ellos... ¿Qué es lo que señala usted que nos comentó recién? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Burgo. Yo creo que es clara la norma. Si se requiere un intérprete, se nombra un intérprete. Si alguien quiere hablar en mapudungún o en un idioma distinto, se nombra un intérprete y la norma está clarita. Sí, lo que pasa es que la diferencia, o sea, por supuesto que aquella es una posibilidad, solo que en el supuesto de la ley indígena lo que hace es que es la persona indígena la que puede solicitar declarar en su lengua materna y el juez se debe hacer asesorar por un intérprete idóneo. Entonces se coordina no es que el